quiero que me acompañe rápidamente. Hoy vamos a hablar de una reflexión de la palabra del Señor en cuanto a los discípulos. Busque por favor el libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer rápidamente Mateo 17. Amén. Si usted lo tiene, ponga ahí. Amén. Mateo capítulo 17. Si usted lo tiene y me dice amén, entonces yo lo leo. Dice así. 6 días después Jesús tomó, fíjese a quién tomó, a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano. Juan era hermano de Jacobo. Entonces Jesús tomó a 3 de los 12 discípulos. ¿Sí? Estaban los 12, Jesús va, toma a 3 de los discípulos y le dice, acompáñenme ustedes, vamos a caminar juntos. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Qué privilegio de estos 3 discípulos. Yo quiero ser uno de ellos, discípulo. Diga, Señor, yo quiero ser un discípulo al cual tú le reveles cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Yo quiero ser de ellos. Amén. Entonces, fíjese que tomó a estos 3 discípulos. Los otros 9 quedaron allí. Seguramente estaban allí en una casa comiendo, quedaron impactados porque Jesús había recién anunciado que iba a morir y ellos dijeron, wow, ¿qué pasa acá? ¿Cómo va a morir nuestro maestro? Y dice que pasaron 7 días y tomó a estos 3 discípulos y se los llevó a un monte. Según los estudiosos dicen que entre el lugar en donde estaban los discípulos, fíjese bien, entre el lugar donde estaban los discípulos y el monte a donde Jesús llevó a estos discípulos habían cerca de 80 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Cerca de 80 kilómetros. Y se transfiguró en el monte. Este monte conocido hoy día como el monte Tabor. O sea, de la localidad donde estaban los discípulos a ese monte habían 80 kilómetros. O sea, fíjese por favor en cómo entonces ellos fueron. O sea, cuántos días se demoraron en ir y en volver, ¿no? Estaban lejos. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron enorme temor, o sea, llenos de miedo por lo que estaba pasando. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y cuando alzaron sus ojos ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Cuando descendían del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan nada a nadie de lo que vieron, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Es decir, ve acá. Estaban conversando los discípulos. Toma Jesús a 3. No sé si le habló al oído a Pedro, a Juan y Jacob. Vengan ustedes conmigo, vamos a caminar. 80 kilómetros se lo llevó a caminar. O sea, era, según lo entendido, camino de 3 días. Por lo tanto, estaban lejos. No se fueron en camello, no, caminando. Este era un hábito de los discípulos con Jesús. Caminar largas horas, largos días. De una ciudad a otra. Fíjese la relación. Cuando usted viaja con alguien, uno dice, bueno, vamos conversando en el camino y en el camino arreglamos el mundo, nos vamos conociendo. Y desde que usted se subió al bus o al avión o al auto con esta persona y caminan, o sea, y viajan, y cuando llegó usted ya conoce gran parte de la vida de la otra persona, del pasajero, del compañero. Bueno, imagínense Jesús caminando 3 días con estos 3 discípulos.
Yo creo que arreglaron el mundo para allá, ¿sí o no? Entonces era un hábito de Jesús y sus discípulos caminar y conversar, comer juntos. Ahora, comer hasta por ahí no, ¿por qué? Porque según los estudiosos, cuando Jesús viajaba a otra aldea, no había, es decir, ayunaban, no había parada a alimentarse, a no ser cuando habían ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando Jesús se devuelve, ¿cierto? Y pasa por Samaria y los discípulos van a comprar alimentos, ¿sí o no? ¿Se acuerda de eso? Pero Jesús acostumbraba a viajar sin alimento. O sea, el que viajaba con Jesús había que ponerse a ayunar. Fíjese lo que ocurre después. Es decir, los discípulos ayunaron 3 días de ida, se transfigura el Señor Jesús y 3 días de vuelta ayunando, o sea, 6 días ayunaron. Estamos en día de ayuno. Nosotros estamos un día a la semana. Estos discípulos junto al Maestro, 3 días para allá, 3 días de vuelta, sin comer nada, ayunando. Y fíjese lo que pasa cuando Jesús vuelve al lugar donde estaban los otros discípulos. Fíjese esto, verso 14 del capítulo 17. Dice, cuando llegaron, cuando llegaron ellos a donde estaba la multitud, se les acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten compasión de mi hijo. O sea, fíjese el escenario, por favor. Estaban los discípulos, ¿ya? Los 9 que quedaron estaban ahí en el mismo lugar. Viene un papá, el papá de un joven, y le trae a su hijo a estos 9 discípulos y les pide que por favor estos discípulos le saquen el demonio que su hijo tenía, ¿sí? Ahora, eso está ocurriendo mientras Jesús venía bajando, caminando con los 3 discípulos que se había llevado, venía de vuelta. Y llegamos al verso 14. Entonces, cuando ellos llegaron, ¿quiénes? Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Amén. ¿Me va siguiendo, por favor? Si no, póngame ahí. ¿Ya? Si me va siguiendo, dígame amén. Para yo continuar la historia. Entonces, cuando llegaron a donde estaba la multitud, fíjese cuando los discípulos, los 9 que habían quedado, empezaron a orar por este endemoniado, no pasaba nada, pero se agolpó la gente. Entonces dijeron, están orando por un joven endemoniado, yo lo conozco, vamos para allá. Y se juntó una multitud. Fíjese los nervios de estos 9 discípulos orando, echando fuera demonios, y este demonio no se iba. Entonces, en ese escenario, llega Jesús con estos 3 discípulos después de haberse transfigurado. Estos discípulos venían con todo el power espiritual, o sea, venían ayunando 6 días, venían hablando con el Maestro que se había transfigurado, o sea, venían llenos del poder de Dios, estos 3 discípulos. Pero los otros 9 estaban así como que no podemos echar fuera un demonio. Ese es el contexto. Y este hombre se arrodilló delante de Jesús cuando lo vio. Ahí viene Jesús. Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego. Otra versión dice, el demonio que tiene lo echa al fuego, lo echa al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, este papá trae a su hijo endemoniado. El demonio tenía mudo y sordo a su hijo. Y más encima lo tomaba y lo echaba al fuego. O sea, le hacía daño a este joven. Entonces él dijo, bueno, aquí están los discípulos del Jesús que sana. O sea, si estos son los discípulos y Jesús sana, estos también van a sanarle, ¿no? Están con él, son los discípulos, así que se los llevo. Estos discípulos no pudieron echarlo fuera. Y respondiendo Jesús, o sea, fíjese Jesús, le pega la noticia del papá. Están los 9 discípulos, detrás de Jesús están los 3 discípulos, que yo creo que están en la misma sintonía con Jesús. Eso pasa cuando oramos, cuando llevamos una vida de oración, cuando ayunamos. Hay una sintonía con el corazón del Padre, ¿no? Y Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Pero fíjese, Jesús no le está diciendo a la multitud. Jesús le está hablando a los 9 discípulos que quedaron y que no pudieron echar fuera este demonio.
¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, para toda la gente que dice que Jesús es amor, que dice que Jesús no se enoja, que dice que no, si Jesús es buenito. Sí, Jesús es buenito. Jesús es amor, pero también tiene episodios donde la paciencia también se le agota. Entonces, por ahí me acuerdo también del apóstol que dice, ustedes siendo ya maestros, yo no creo que al apóstol diciendo, oye, ustedes podrían ser ya maestros. Yo creo que el apóstol estaba así, pero ustedes debieran estar aprendiendo otras cosas y es necesario nuevamente darles leche. Entonces, Jesús se enoja también. Oh generación incrédula, grita él acá, y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? O sea, no hay caso. Ustedes debieran haber echado fuera al demonio hace rato ya. Traédmelo acá. ¿A quién? Al joven endemoniado. Le increpó Jesús al demonio y el demonio salió de él. Otro evangelio, me parece que en Marcos, relata la misma historia y dice que Jesús le habló, le dijo, vete. Y el demonio empezó a hacerle daño a este joven, y cuando Jesús le dijo, vete, el demonio se fue de inmediato. Y el demonio salió de él y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Entonces los discípulos acercándose a Jesús, ¿cuáles discípulos? Los 9 que habían quedado. Yo me imagino a Pedro que estaba atrás, a Jacobo y a Juan, que venían de haber visto a Jesús transfigurado, llenos del poder, habiendo ayunado 6 días, habiendo estado con el Maestro 6 días de intimidad, de retiro espiritual con Jesús, de ida, de vuelta, conversando del reino, el Maestro enseñándoles, ayunando, o sea, venían inyectados de gloria. Yo creo que los discípulos, estos 3, querían puro echar fuera al demonio. Y Jesús les dice, se acercaron los discípulos, los 9 que no pudieron echarle fuera. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Voy en el verso 18, verso 19, perdón. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. Porque de cierto digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, fíjese en el contexto en el que está este versículo. O sea, ustedes no echaron fuera al demonio porque no creyeron que ustedes podían echar fuera al demonio. Hay cosas, amados, amada iglesia, un segundo que... el cargador. Hay cosas que no ocurren, que no se sueltan, que no pasan. ¿Por falta de qué? Por falta de fe. Diga amén ahí en su casa. No, si Dios lo hará. No, hay cosas que usted y yo debemos hacer. Yo me imagino a los discípulos, a estos 9 discípulos orando igual que nosotros, Señor, sánalo. Cuando Dios dijo, tú debes sanarlo. Tú eres quien tiene la fe, tú eres quien tiene que activar la fe, tú eres quien tiene que declarar la palabra, tú eres quien tiene que hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo pude echar fuera? ¿Por qué no sanó el enfermo? ¿Por qué no me fue bien? ¿Por qué no se soltó lo que yo quería? Por vuestra falta de fe. Porque de cierto digo que si tenéis fe como un grano, es decir, estos discípulos ni siquiera tenían la fe de un grano de mostaza. O sea, no había nada de fe. Y aquí
Ah, Leo, siempre me gusta ver lo que dice entre líneas, lo que sucede detrás del relato. O sea, los discípulos, estos 9 discípulos, estaban acostumbrados a estar con Jesús. Estaban acostumbrados a depender de la unción de otro. Y eso también es peligroso. Entonces Jesús los dejó solos una semana, 6 días, 3 días para allá. Estos 9 discípulos, no había WhatsApp para comunicarse con Jesús y preguntarle dónde andaba. No había Facebook, no había GPS, no había nada. Entonces estos 9 discípulos no tenían idea dónde andaba Jesús con Pedro, Juan y Jacobo. No sabían. Entonces, cero autogestión espiritual de estos 9 discípulos. Yo no sé, la Biblia nos dice que estos 9 discípulos, mientras Jesús no estaba, ellos seguían orando, se juntaron. Yo creo que estaban esperando instrucciones y sabe que mucho pueblo de Dios espera que haya alguien que le diga lo que tiene que hacer. Que haya alguien que le diga cómo tiene que orar. Que haya alguien que le diga lo que tiene que llevar, lo que tiene que ofrendar, lo que tiene que decir. Amado, llega el tiempo, y crea esto, por favor, levante mano al cielo y diga, yo creo, yo recibo esto. Llega el momento en que ya no vas a depender de la unción de otro hombre. Va a depender de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios. Aleluya, diga amén, por favor. Mucha gente que espera que le digan lo que tiene que hacer. Espera que le digan dónde tiene que servir. Espera que le digan cuándo tiene que orar. Estos discípulos estaban esperando. Y mientras ¿sabe qué? El peligro de esperar y depender de la unción de otro, que cuando esperamos y dependemos de la unción de otro, la fe se deshace, la fe se va. Esto le pasó a los discípulos, estaban esperando 6 días, el maestro no aparece. ¿Qué pasó, Señor? No se congregaron, no se juntaron. Se les fue la fe. Por eso es importante congregarse, amado. Por eso es importante que usted venga a la casa de Dios, se conecte, para que su fe no falte, se desarrolle. Amén. Aleluya. Qué buena está esta palabra. Qué buena está esta enseñanza. Sí, Señor. Por vuestra falta de fe. O sea, mientras yo me fui, ustedes no practicaron la fe, no la desarrollaron. Porque de cierto digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, ni siquiera eso tenían, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada os será, y esto me encanta, nada os será, ¿o será qué? Dígalo fuerte en su casa, nada me será imposible si pongo en acción, aunque sea un grano de fe, aunque sea una poquita de fe. Diga, nada me será imposible si pongo en acción el grano de fe que tengo. No se trata de tener una montaña de fe, se trata de activar la poca fe que tenemos, la cantidad que sea que tengamos. La fe es un músculo que está allí, porque si no se practica, el músculo se atrofia. Y cuando tenga que pegar un combo, que usar la fuerza para levantar una caja, va a venir el dolor, va a temblarle el brazo y va a sentir que un camión le pasó por encima. Eso ocurre en lo espiritual. Esto, imagínense la multitud, estos 9 discípulos avergonzados de toda la multitud porque no pudieron cumplir lo que se supone que ellos debieran cumplir. Tuvieron que esperar al maestro que viniera. Entonces, ¿cómo activamos la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Practicándola. El discípulo practica todos los días, practica la fe. El discípulo anda buscando oportunidades para orar por enfermos. El discípulo anda buscando oportunidades para orar por problemas, para hablarle a los montes. ¿Sabes que mucha gente ora por el monte? He escuchado esas oraciones que dicen, Señor, te pido por mi enfermedad, te pido por mi escasez, te pido por mi falta de trabajo. Esa frase lo dice todo. Esa frase, esa oración lo dice todo. Es tu enfermedad, es tu escasez, es tu pobreza, es tuya, la has hecho tuya.
Jesús no dijo, ay, hagan de ustedes la pobreza, la enfermedad y la incertidumbre. No, 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 háblale al monte. No ores por el monte. Mucha gente anda orando por el monte, por la enfermedad, No, háblale al monte. Fiebre, a ti te hablo, quítate de acá en el nombre de Jesús. Es lo que Jesús le dijo al endemoniado, no al endemoniado, al demonio. Vete. Y el demonio se fue. Entonces, ¿cómo estamos orando por las cosas? ¿Cómo ora el discípulo? Le habla al problema, le habla al monte y le da una instrucción. Quítate de acá. Otra versión dice, quítate y échate al mar. Y nada os será imposible. Yo quiero que nos quedemos con eso esta noche. Para que el discípulo que tiene una conexión con Dios, nada será imposible. Diga, para mí nada me será imposible si practico la fe que tengo. Nada será imposible si echo a andar la fe que tengo. No importa el tamaño de la fe. Importa cuánto ocupas la fe. Pero y con esto terminamos, pero esta clase de demonios no sale sino que ¿con qué? Con oración y con ayuno. O sea, aparte de que les faltó la fe a estos 9 discípulos, no estaban orando ni estaban ayunando, como estos otros 3. Yo creo que, no sé, Pedro, Juan y Jacobo, imagínense a Pedro, un hombre impetuoso, quería puro hablar, ¿sí o no? Quería puro decir, sí, Jesús tiene razón, ¿cómo ustedes no pudieron? Prestan los endemoniados para que... Yo creo que si Pedro hubiese orado por el demonio, por este joven, igual el demonio se va. ¿Por qué? Porque venía lleno del poder de Dios. Venía de un ayuno de un retiro de 6 días con el maestro. Había visto algo espectacular. La transfiguración de Jesús. Lo había visto casi cara a cara como Jesús realmente es. O sea, ¿qué avivamiento traía Pedro, Juan, Jacobo? Y Jesús, por supuesto. Entonces, cuando no vivimos un avivamiento, amados, cuando no nos mantenemos en este retiro con Jesús, cuando no nos mantenemos en oración, en ayuno constante con Jesús, se nos va a ir la fe. Y los problemas que debiéramos superar en lo sobrenatural nos van a ser imposibles en el plano natural. Cierra tus ojos y levanta allí tus manitos en fe, en fe. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias por todos mis hermanos que están mirando, que han visto una fracción de video o que se han quedado. Señor, bendígales. Señor, gracias por tu palabra porque nos llena, nos limpia. Señor, yo oro específicamente ahora, Señor, por nuestra capacidad de fe. Padre, y quiero que tu Espíritu Santo pueda activar en nosotros, Señor, que seamos desafiados en fe. Ya no, Señor amado, mirando la capacidad. Jesús nunca cuestionó la capacidad, cuestionó el no uso de la fe. Cuando terminamos en un desuso, entonces Satanás puede hacer lo que quiera. Pero cuando usamos los recursos del cielo, entonces sí somos victoriosos. Espíritu Santo, ven ahí. Ven ahí, Señor, a la casa de mis hermanos ahora. Llénales de fuego. Avívales. Avívales, Señor. Avívanos, Señor. Vivifícanos. Haznos, Señor, nuevamente creer el por qué te dijimos sí en una oportunidad, sí te acepto. ¿Por qué? Revélanos, recuérdanos y trae a nuestra mente el por qué somos hijos tuyos, Señor. Aquellos que llegamos al Señor por una necesidad, hoy día nos mantenemos por un propósito. Aleluya. Hay algo más grande que mi necesidad. Amado, le compartíamos con mi esposa ayer, hay cosas que son más grandes que uno. Y que uno debe decir, bueno, y reconocer, esto es más grande que yo. Esto es más grande que mis preferencias. Este plan de Dios es más grande que mis
que mi necesidad, que mi deseo, que mi querer. Esto es más grande. ¿Qué voy a hacer frente a algo más grande? Rendirme y ser parte. Rendirme y ser parte. Dios eterno, gracias, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí, oh Dios. Visita, Espíritu Santo, en los hogares. Toca en los hogares. Toca a las familias. Bendigo a todos los que están mirando, sean de Chillán, sean de otro lugar, sean de cualquier comuna. La gloria de Dios te visite en esta hora. La gloria de Dios te visite ahora. En el nombre de Jesús. La presencia de Dios pueda asirte, pueda ceñirte y llenarte de fe, llenarte de fuego, avivarte en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que no salen, amado. Hay un nivel en el que estamos y no vamos a subir de nivel. No se van a soltar cosas si no oramos, si no vivimos una vida de ayuno y de oración y de fe. El discípulo vive una vida de fe sobrenatural. La fe no se basa en lo que ves. La fe no se basa en lo que sé. La fe se basa en lo sobrenatural. La fe, yo no tengo que ser bueno para que se active la fe. Fíjate, por favor. Tú no tienes que no pecar para que la fe actúe. Tienes que creer. Tú no tienes que ser perfecto. Tienes que creer. Y en el creer caminamos hacia la perfección. En el creer caminamos hacia la santidad, hacia la perfección en Dios. Creer es una de las cosas más difíciles de este mundo, pero no para los hijos de Dios, no para los discípulos, no para nosotros. Diga, creer no me es difícil. Creer es una tarea diaria. Creer para mí es un hábito. Así que creo, Señor. Jesús le preguntó a una persona que quería ser sana, ¿crees? Sí creo, Señor. Se ha hecho como tu fe te diste. La respuesta Dios la endosa a nuestra fe. De acuerdo a tu fe se ha hecho. Como creíste, así se haga. En el nombre de Jesús, Señor, creemos. Creemos que se abrirá esa puerta. Creemos que aunque todo diga que no, Señor, nosotros decimos sí. Creemos que aunque todo diga cerrado, nosotros decimos puertas abiertas. Creemos que aunque todo esté muerto, nosotros decimos hay vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque toda relación esté deteriorada, en el nombre de Jesús es restaurada por el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Amado, llénate de fe. Inyéctate el Espíritu Santo en tu vida para que se despierte la iglesia que está y que eres en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Hay alguien que necesitaba escuchar esta palabra de Dios? Pongan ahí en los comentarios, ahí comenten, compartamos. Este domingo no se pierda este domingo palabra de Dios directo ahí, directo a la vena, como se dice, directo ahí la inyección. Amén. Que nos avive, que nos inyecte para marcar una diferencia hoy en nuestra sociedad. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Oramos durante la semana por las peticiones de oración. Déjenos sus peticiones de oración allí, en el Facebook, en YouTube, por WhatsApp, como sea. Estamos orando. Amén. Orando, pero en fe. No desde la incredulidad, no, oramos en fe. Amén. Nos inyectamos ahí el Espíritu Santo. Que Él te acompañe de ida y de regreso, en tu salida y en tu entrada, en tu levantarte y en tu acostarte. Levante manos allí y reciba esta bendición. Dios te bendiga por la calle, te bendiga en tu casa, te bendiga en cada rincón de tu hogar, en cada conversación, de ida y de salida, de ida y de regreso, de entrada, de salida. Dios te bendiga, seas bendito al salir, bendito al entrar, seas bendito al despertar, bendito al acostarte. Nuestros hijos sean bendecidos, sean protegidos
por ángeles, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que la gracia de Dios te acompañe. Recuerda que hay un gigante peleando por ti. Recuerda que Dios, el Dios de los ejércitos, ese es tu Dios. Aleluya. Ahí nos están tocando la puerta ya. Nos vemos el domingo 5 de la tarde. Domingo 5 por las votaciones. Este domingo 5 de la tarde, Arauco 340. No se pierda esta bendición de estar ahí juntos y crecer espiritualmente. Nos vemos. Chao.